Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Silvia Carbone de Fisicoquímica de segundo año. En esta oportunidad vamos a comenzar con la última etapa del año, la etapa número 16. Vamos a seguir trabajando un poquito sobre el átomo, sus componentes y también vamos a hacer una pequeña introducción sobre tabla periódica, que es un tema muy importante que ustedes necesitan manejar. Como vimos en la etapa anterior, el átomo es la unidad más pequeña de materia que existe y está conformado por dos partes o zonas que son bien diferenciables. Una es el núcleo, que es una zona central. En este esquema ustedes pueden ver que está representado por esferas azules, que son los protones, partículas subatómicas con carga positiva, y los neutrones, que son partículas subatómicas que no tienen carga, por eso decimos que son neutros. Alrededor, que es una zona que llamamos corteza o periferia, también lo podemos encontrar con ese nombre, se encuentran las partículas subatómicas que tienen carga negativa, que son los electrones. Recordemos que los electrones, según el modelo atómico actual, se mueven en determinadas zonas que llamamos orbitales alrededor del núcleo. Nosotros vamos a considerar que vamos a trabajar con átomos neutros, es decir, que la cantidad de carga positiva es igual a la negativa, ¿está? Por lo tanto, cuando trabajemos, vamos a considerar que si un elemento tiene 8 protones, va a tener 8 electrones también. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar los átomos? ¿Son todos iguales? Ahora vamos a trabajar un poquito eso. Ahora bien, ¿los átomos son todos iguales? No, no son todos iguales. Se diferencian en el número de protones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder calcular si yo necesito en una actividad, por ejemplo, como las que ustedes van a tener en estas etapas, cómo puedo saber el número de protones, de electrones y de neutrones que tiene un átomo específico? Vamos a aprender a calcular esos valores. Los diferentes átomos que podemos encontrar en la naturaleza conforman lo que llamamos los elementos químicos. Entonces, si yo tengo miles y miles de átomos de oro, voy a tener un trozo de oro, ¿está? Cada elemento químico se diferencia en digamos, utilizando un símbolo. Ese símbolo es característico y no lo puedo confundir con ningún otro elemento. Existe una herramienta que utilizan los químicos y que la utilizamos nosotros en la escuela, que se llama tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla, como ustedes pueden ver en la imagen, es la tabla actual. Al igual que en el modelo atómico, fue sufriendo cambios y transformaciones porque a medida que se iban descubriendo elementos nuevos, se iban acomodando según distintas características. Esta tabla, como ustedes pueden ver, tiene una forma especial, porque no es que están todas las columnas iguales, algunas tienen más elementos, otras tienen menos. Entonces, este ordenamiento que tiene la tabla, si ustedes se fijan después, sigue un orden. Por ejemplo, empieza con el hidrógeno a la izquierda arriba, que tiene un numerito arriba que es el número 1. Ese número es el número atómico y es como si fuera el DNI de ustedes. Ningún otro elemento tiene el número atómico igual a 1. Y si nos vamos hacia la izquierda, el helio tiene el 2, y si bajo de nuevo, tengo el litio que tiene un número atómico 3. Va siguiendo un orden numérico. Esto tiene una explicación que significa que, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón, el helio tiene 2, coincidiendo con ese número atómico. Cada elemento se diferencia del siguiente porque tiene un protón más. Este año vamos a trabajar poco con la tabla, pero para que ustedes se vayan familiarizando, les digo que estos colores que están en esta tabla que yo elegí no son convencionales, es decir que en otra tabla el hidrógeno puede aparecer con color rojo, verde, o sea, los colores no son universales, es decir, no hay una especificación sobre los colores. Sí sobre la ubicación, los símbolos, que son nombres que, digamos, se aceptan universalmente por toda la comunidad científica, todos usan los mismos símbolos para que la comunicación, en caso de tener que dar una información sobre algún experimento o algún descubrimiento, se pueda comprender. O sea, el hidrógeno en todo el mundo es reconocido con la letra H mayúscula. Fíjense que también
hay algunos elementos que tienen una sola letra y en ese caso la letra es mayúscula e imprenta. El caso del litio, por ejemplo, es una L mayúscula y una I minúscula. Siempre que haya dos o más letras, porque hay casos que vamos a encontrar que hay hasta 3 letras, siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Estos son lo que llamamos los símbolos de cada elemento. También tiene una historia cada símbolo, a veces proviene de nombres de científicos que los han descubierto, otras veces comienza y coincide con la misma letra del nombre, pero bueno, esto es particular, digamos, de cada elemento. Formas de reconocer el oxígeno, por ejemplo, que lo van a trabajar mucho también en biología, es la O mayúscula. ¿Qué información podemos encontrar en la tabla periódica para poder calcular el número de partículas subatómicas que tiene un elemento determinado? Estos recuadros que nosotros tenemos con los distintos elementos químicos, en cada tabla, porque hay varios modelos, el número atómico, que dijimos que es el número que representa el número de protones y que es único para cada elemento, puede estar ubicado como acá en el extremo superior izquierdo, puede estar debajo, puede estar a la derecha. Lo importante es que ustedes, dependiendo qué tabla tengan, usen la referencia que les va a dar la tabla arriba para poder ubicar ese número. Para poder calcular el número de partículas subatómicas, nosotros vamos a necesitar dos números que se representan con letras. Y acá hay que prestar atención porque se suelen confundir. El número atómico, que en este caso está arriba a la izquierda, se representa con la letra Z mayúscula. Y hay otro número que se llama número de masa o masa atómica o número másico, lo pueden encontrar de esas 3 maneras en las tablas, se representa con la A mayúscula. Para poder identificarlos, fíjense que el número de masa es un número decimal. Acá, por ejemplo, el boro, que se representa, el símbolo es la B mayúscula, tiene una masa atómica de 10,8. Nosotros lo que vamos a hacer, cada vez que tengamos que hacer ejercicios de cálculos de partículas, vamos a redondear este número. Por ejemplo, 10,8 es un número que ya se pasa de 10,5. En matemática, digamos, cuando tenemos así 10,8 podemos redondear para arriba. Entonces, la masa atómica nos quedaría 11. ¿Está? ¿Por qué hacemos esto? Porque para poder hacer el cálculo de las partículas vamos a necesitar hacer una resta que nos tiene que dar un número entero y un número justo. Entonces, el número atómico es un número entero, pero el número de masa lo vamos a redondear. 10,5 para arriba, o sea, 10,6, 10,7 ya lo redondearíamos para arriba, ¿está? Para hacer los cálculos. Estos dos números nos van a servir para poder saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene cada elemento de la tabla periódica. Bueno, en la tabla periódica cada elemento tiene muchísima información sobre sus características químicas, físicas, etc. Nosotros este año solamente necesitamos que ustedes comprendan estos dos números, el atómico y el número de masa, qué representan y por qué los necesitamos para que ustedes nos puedan decir qué número de partículas subatómicas tiene un átomo determinado. Podríamos tomar cualquier elemento químico de la tabla y calcular cuántos números de protones, electrones y neutrones tiene ese elemento. Esto es prestar un poquito de atención, se suelen confundir, pero es prestar atención y es algo sencillo. El número atómico, que es el número entero y que siempre es el más chiquito de los dos, porque el número de masa siempre es más grande, me está indicando qué cantidad de protones tiene ese elemento. Por lo tanto, si ustedes van a la tabla y buscan el Z del sodio, el Z dice igual a 11. Entonces, ¿qué significa? Que el sodio tiene 11 protones. Siempre coincide el número atómico con el número de protones. Si el Z es 8, el número de protones es 8. Como nosotros dijimos al principio que trabajamos con átomos neutros, es decir, que tienen carga eléctrica 0, los protones eran iguales a los electrones. Por lo tanto, si yo dije que el Z del sodio es 11, va a tener 11 protones. Por lo tanto, si yo sé que el átomo es neutro, los electrones también van a ser 11. ¿Está? Entonces, el número atómico igual al número de protones igual al número de electrones. Esos tres números siempre coinciden. ¿Está? Siempre que consideremos un átomo neutro. El número de masa, que era el número decimal, ustedes lo van a redondear, como les dije hoy, si es
un número que la coma es más de 6, ya lo redondean para arriba. Si no lo dejan, por ejemplo, 10,0, pueden dejar 10, ¿está? Como un ejemplo. El número de masa es igual al número de protones y de neutrones que hay en el núcleo. Por lo tanto, si el número de masa, como tomamos antes el caso del boro, que teníamos la imagen, era de 10,8, lo redondeábamos a 11, y los protones coincidían con el Z, que es 5, yo puedo hacer un cálculo y saber cuánto es el número de neutrones. No siempre las tres partículas tienen el mismo valor, ojo, porque hay que hacer una cuenta. Muy bien, yo acá les hice, como para que ustedes tengan, siempre lo visual los ayuda mucho para recordar. Fíjense que tenemos el número atómico, que es el Z, igual a los protones, igual a los electrones. ¿Está? O sea que ustedes de la tabla, teniendo información o de los protones o de los electrones, pueden saber cuánto valen estas tres variables. El número de masa es igual al Z más los neutrones. ¿Por qué? Porque dijimos que el número de masa me decía cuántos protones y neutrones tengo en el núcleo. Y si no, que es lo más fácil que yo les recomiendo, para calcular los neutrones, hacemos el número de masa menos el número atómico. Recuerden que el número de masa lo tienen que redondear y dejarlo entero. Por ejemplo, si volvemos al caso del boro, los neutrones del boro serían la masa del boro, que era 11, menos 5, que era el número atómico, me daría que el boro tiene 6 neutrones. Vamos a hacer un ejercicio parecido al que ustedes tienen que hacer en las actividades. Vamos a tomar como ejemplo el hierro. Fíjense que el hierro en la tabla periódica se representa con la F mayúscula y la E. Tiene un número atómico de 26. ¿Cómo sé que es el número atómico? Porque es el número entero. Arriba, a la derecha, figura el número decimal, que como dijimos es el número de masa. Fíjense que acá dice 55,845. ¿Ese número lo vamos a usar así? No, lo tenemos que redondear. Como dice 55,8, ya pasé el coma 5, entonces lo que voy a hacer directamente es redondear a 56. En la columnita que ustedes tienen al lado, fíjense que fuimos armando en la tabla, el número atómico es 26, el número de masa lo redondeamos a 56. ¿Los protones cuánto valen? Y coinciden con el Z, por lo tanto son 26 protones. Como dijimos que los protones son iguales a los electrones en un átomo neutro, el número de electrones ¿cuánto es? 26. Ahora, los neutrones dijimos que tenemos que restarle al número de masa el número atómico. En este caso, 56 menos 26 me da 30. O sea que fíjense que en este caso no coinciden los valores de las tres partículas. ¿Está? Los que coinciden siempre son protones y electrones, y los neutrones dan algo diferente. Esto ustedes lo van a tener que hacer en los ejercicios que vamos a trabajar en esta etapa. Es prestar un poco de atención, no es difícil, pero bueno, tienen que trabajar un poquito con esas reglas mnemotécnicas que les di recién y van a ver que no es difícil. Los elementos en la tabla periódica están organizados en columnas, como ustedes pueden ver acá, que se denominan grupos o también familias. ¿Por qué? Porque cada grupo presenta características similares. Hay 18 grupos en la tabla. El grupo 1 corresponde al extremo superior izquierdo, donde está el hidrógeno, y nos vamos moviendo hacia la derecha hasta que llegamos al grupo 18, que es el que ustedes pueden ver en color rojo. También podemos identificar filas horizontales que se llaman períodos. Hay 7 períodos en la tabla y cada período contiene más o menos elementos. Por ejemplo, el período 1, que es donde está el hidrógeno, tiene solamente 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Otros períodos tienen más elementos que otros. A su vez podemos ver, también estos colores son arbitrarios, podría ser cualquier color, pero para que ustedes vean, fíjense que acá los elementos también, en base a sus propiedades físicas y químicas, se agrupan en 4 categorías. Los metales, que están en color celeste, los no metales, que están en color amarillo, mostaza, los metaloides, que están en un color verde pardo así, y los gases nobles o inertes,
que son el grupo 18, que son los gases inertes o nobles. Es la columna que está con rojo. Esto depende mucho de características físicas que tienen los elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, saber qué tipo de elemento es el sodio tiene un Z igual a 11, si lo buscan acá. Por la ubicación que tiene en la tabla, es un metal. En los metales tenemos muchos que son conocidos, como el hierro, níquel, cobre, zinc, oro, platino, son conocidos. Los no metales tenemos el carbono, el oro, yodo, flúor, el oxígeno. Los gases nobles o inertes son helio, argón, neón. ¿Está? Eso sí es convencional la ubicación, pero los colores pueden variar en cada tabla.